Bienvenidos a América Directo. Hoy tenemos la suerte de contar con un grupo de economistas, que hasta ahora son dos, pero hemos tenido algunos problemas que han dificultado las conexiones con Venezuela y con España, con los que vamos a hablar de varios temas vinculados con América Latina, con cómo va la economía de la región y también incluso vamos a hablar sobre la situación en España, ¿no? Desde el año 1990 se vivió un proceso de inserción de las economías de América Latina que fueron conocidas para muchos como las políticas neoliberales o también las llamadas como el consenso de Washington. En el año 1995 tenemos la primera crisis que se conoció como el efecto tequila en la economía mexicana. En el 97 fueron las economías del sudeste asiático. Luego fue la crisis rusa, por último la crisis brasileña, y el broche de oro fue la crisis argentina del año 2001-2002, que terminó con un importantísimo default, una cesación de pagos de toda la deuda. A partir de ese momento se produce un quiebre que plantea claramente dos modelos en la región de América Latina. Por un lado, el socialismo del siglo XXI, encarnado en el presidente venezolano Hugo Chávez, que acaba de ganar la reelección, y por el otro lado, las economías en gran medida representadas por la economía chilena, seguida también por Perú y por Colombia, economías más alineadas con los modelos liberales de los años 90. Por eso es que hoy contamos con la suerte de tener al doctor en economía de la Universidad de Maryland, Luis Eduardo Escobar, economista chileno, que durante 20 años trabajó en el Fondo Monetario Internacional y fue asesor del exministro de Economía, Nicolás Eyzaguirre, durante la gestión del presidente Ricardo Lagos. Fue asesor también de la presidenta de Nicaragua en su momento, Violeta Chamorro, y desde el 2006 se desempeña como consultor independiente. Y aquí en Argentina está con nosotros Tomás Bulat, que es economista y Master Science in Economics de la Universidad de Londres. Es periodista y es conductor también del premiado ciclo televisivo El Inversor, que acaba de ganar uno de los premios más importantes de la televisión argentina. Les damos la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar en América Directo. Y me gustaría empezar con cualquiera de los dos. O sea, después de la caída del consenso de Washington, ¿qué balance se puede hacer de la situación económica en América Latina? Empezamos con Luis Eduardo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que el consenso de Washington quedó reconocido como insuficiente. O sea, yo creo que muchas de las cosas que se decían en el consenso de Washington y en las medidas que se planteaban inicialmente correspondían a una parte de las necesidades de América Latina, pero desde luego eso no se hacía cargo de los problemas de tipo social, no se hacía cargo de los problemas de distribución del ingreso, no se hacía cargo de las consecuencias de la redistribución de la riqueza que estuvo implícita en las privatizaciones que se llevaron a cabo en muchos de nuestros países, en fin, y yo creo que gran parte del debate que existe hoy día en América Latina tiene que ver justamente con cómo se juegan estos elementos y cómo se van compatibilizando para ir perfeccionando un modelo que lleve hacia un desarrollo que sea más sostenible y más equitativo. Tomás. Mira, a ver, digo yo, hay una cuestión medio latinoamericana quizás de empezar a rotular, como que todos los rótulos son buenos, malos, te tiene que dar bien o te tiene que dar mal. Y lo que en realidad la economía como la sociedad es una evolución, en la cual mientras vas corriendo vas también aprendiendo los errores y las cosas que dejaste aparte. O sea, claramente el consenso de Washington, que hacía claro hincapié en el tema de la eficiencia económica y no en los impactos sociales, en el caso de la Argentina en los 90 ha logrado muchísimas mejoras en la inversión de infraestructura. Se logró el superávit energético que Argentina no tenía, se construyeron una cantidad de rutas que Argentina no tenía, se logró finalmente, digamos, mejorar la eficiencia de los teléfonos. Acordémonos que antes del Consenso de Washington en Argentina no tenían teléfono, no tenían nada. Entonces la infraestructura se mejoró durante los 90, como se empeoró la desigualdad del ingreso, como se generó mayor pobreza. Y no son contradictorios, son donde pusiste el foco. La reacción por contrapartida fue la que tenemos ahora, que en realidad es prácticamente no hay inversiones. De hecho Argentina ya perdió el superávit energético que tenía. Argentina tiene una infraestructura básica económica muy mal, pero tiene una mejor distribución del ingreso. Lo importante es tratar de no ir de un lado para el otro y verlos como etapas evolutivas en las cuales
haces hincapié en algo y nunca tenés que olvidar del otro. Y después, en algún momento, priorizar la recomposición de infraestructura, más economicista, después movés un poco más lo social, y es un ir y venir, y es un ir y aprendiendo. Digo, esta cosa, la receta económica que nos soluciona la vida a todos por un solo tema, no existe, y no es eso la economía. A ver, decíamos al comienzo que en la región se evidencia dos modelos muy definidos, el que encarna Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, en el que se podría decir que se alinean en alguna medida Ecuador, Bolivia en una parte, aunque quizás ahora menos, y desde que Cristina Fernández de Kirchner ganó la reelección, parece que Argentina también se alinea bastante. ¿Ustedes coinciden, digamos, en que estos son los países que van en esa línea, digamos, mucho más intervencionista y que efectivamente esta línea se va a profundizar, o creen que el modelo no tiene futuro? A ver, sí, adelante, Tomás. No, yo rápidamente quiero hacer un concepto, es decir, ¿qué tienen en común Bolivia, Bolivia, Venezuela y Ecuador? Que son petroleros, son energéticos. Digo, lo que ha explotado en el caso de Bolivia es la exportación de gas. Pero son básicamente, si vos ves el crecimiento de las exportaciones de Bolivia, de los $1.000 millones de dólares que tenía hace 8 años a los 9.000 que tiene hoy, el 65% te lo explica energía. Venezuela el 95% son exportaciones de petróleo y Ecuador tiene como el 80% de exportación de petróleo. Entonces, en esos países son socialistas, pero porque son de un monoproducto del cual el Estado maneja casi toda la renta y se pone a distribuir. Un producto que se paga muy bien en el mundo. Ahora bien, el modelo de Argentina es distinto, porque a Argentina justamente le falta energía. Lo único que compensa es con el verde de la soja, pero la soja es solo el 22% de sus exportaciones. Segundo, tiene que producirla todos los años, o sea, no es algo que se extrae, es algo que tiene que sembrarse todos los años. Entonces yo creo que por más que Argentina quiera, no va a poder seguir manteniendo un modelo populista porque no tiene una estructura monoproductiva de un producto que es del Estado y que tiene una renta fenomenal, como lo es el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y el caso de Venezuela. Luis Eduardo. Sí, complementando un poco lo que dice Tomás, yo creo que efectivamente en lo que a mí me tocó vivir en Venezuela y en Ecuador, a países en los cuales me tocó trabajar con los gobiernos cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional, la gran discusión es justamente cómo se reparte la renta petrolera. Y esa es una disputa política, en definitiva, que la persona que se hace cargo del gobierno, en este caso, decide cómo lo va a hacer, porque son economías digamos, estructuras políticas bastante presidencialistas. Entonces, cuando la gente, tú mencionabas antes de que fuéramos al aire, de que había toda una disputa sobre la falta de transparencia del presupuesto en Venezuela. Bueno, eso ha sido siempre el privilegio del gobierno de turno, de ver cómo reparte la renta petrolera. Chávez prefiere darle una parte a los pobres de Brooklyn, otra parte tal vez a Fidel Castro y otra parte a Nicaragua. Y también reparte de una manera distinta la renta petrolera al interior del país, lo que le ha llevado a tener a ser reelecto de forma continua desde el año 1998. Entonces, efectivamente, cómo uno ordena estas economías desde la base productiva que cada una de ellas tiene, son desafíos diferentes. Yo coincido plenamente con lo que dice Tomás, que hay que tener mucho cuidado en esto de no ser como un péndulo, en que uno pasa de creer absolutamente que el mercado resuelve todo a una posición en la cual dice, mire, el mercado no resuelve nada y me tengo que hacer cargo yo, léase el gobernante de turno. Entonces, mientras estemos en esas dos posiciones bipolares, por llamarlas así, no hay solución posible. En realidad, el mercado tiene un papel que jugar, hay que saber conducirlo, hay que crear las instituciones que lo ordenen, pero también hay un papel, digamos, en el cual el gobierno necesita regular, necesita intervenir y necesita dar las bases institucionales que permitan finalmente que los mercados operen, por un lado, eficientemente y que la distribución de la renta final sea razonable entre los ciudadanos. A ver, mientras estamos hablando, la audiencia que nos sigue a través de infobae.com, al pie de nuestra pantalla puede enviarnos preguntas porque estamos en vivo y en directo. Y me gustaría comenzar con algunas de las preguntas que la audiencia nos está enviando en este momento, como el caso de Javier Sabrodice, que desde Paraguay dice, si bien todos los presentes son economistas, ¿cuáles creen ustedes que es la llave principal para un verdadero desarrollo sostenido en Sudamérica?
Bueno, mira, yo pienso de que la llave principal está en que haya un cierto acuerdo político sobre cómo se van a conducir el Estado y cuáles son los límites del Estado y el mercado. Mientras tú no tengas ese acuerdo, vas a estar permanentemente en una disputa sobre cómo se reparte los ingresos disponibles. Eso es central, digamos. En todos los países que uno ha visto que se han convertido en potencias industriales o países desarrollados, ese acuerdo político está en la base de todo lo demás. Mientras no haya esa confianza y esa posibilidad de diálogo, el resto va a ir cambiando según la gente se canse del gobernante de turno. A ver, vale la pena decir esto, tomando en cuenta lo que acaba de decir. En realidad, el desarrollo es algo que toma mucho tiempo. ¿Okay? Uno puede crecer muy rápido en economía, de 4 o 5 años, pero el desarrollo es algo mucho más complejo y toma tiempo. Para tener tiempo necesitas estabilidad. Para tener estabilidad necesitas instituciones, que es un poco lo que dijo ahí de los acuerdos políticos. Es decir, la política va a estar teniendo un límite que se llama instituciones. Y no la política puede borrar las instituciones, como es lo que pasa en Venezuela, en Argentina. Es decir, cuando vos le pones un límite a esa política, te da horizonte de estabilidad. El segundo punto tiene que haber educación, que es la otra cuestión de largo plazo. Porque en la medida en que la gente está más educada, efectivamente puede lograrse mayor grado de desarrollo. Si la gente no está educada, no es capaz de generar su propia riqueza ni aportar a su riqueza, y por lo tanto termina dependiendo de lo que le terminen dando. Entonces, esta combinación de institucionalidad, como bien dijo, más el tema de educación, en el largo plazo es lo que genera desarrollo. Ahora, el que entienda por desarrollo que rápidamente los que son pobres de un año para el otro pasan a ser clase media, no entendieron ni cómo se maneja ni la economía, ni la política, ni la sociedad. La construcción de clases medias toma una generación, si hay institución y si hay educación. Y hay que hacerlo de a poco y consistente. A mí lo que me preocupa de América Latina es que a veces da 2 pasos para adelante y después da 3 pasos para atrás. Yo prefiero que dé de a medio para adelante, pero que no me dé 1 para atrás. A ver, Tomás, estás explicando algo que es fundamental. La construcción de una clase media demanda una generación. Sin embargo, los políticos suelen hacer programas que duran 2 años, 3 años, 5 años. Me gustaría preguntarle a Luis Eduardo, desde la experiencia y el conocimiento que tiene de la economía chilena, bueno, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que lleva a que Chile sea un país donde cada vez la clase media es mayor y donde pareciera que los políticos no tienen las mismas urgencias que en otros países? Déjame discrepar con una de tus premisas. En Chile la clase media no ha ido creciendo. La distribución del ingreso sigue siendo igualmente mala que hace 40 años atrás, 50 años atrás, sin grandes variaciones. Lo que ha ocurrido es que esto es como lo que ha ocurrido es que en la medida que la economía ha ido creciendo, los ingresos se han ido elevando y esto es como la marea, digamos. La marea alta eleva todos los botes, digamos, pero no cambia sus posiciones relativas. Entonces, en Chile lo que vemos es que el país ha crecido, en consecuencia los ingresos han aumentado, pero no es cierto, digamos, de que la clase media se haya ampliado. El país entero es menos pobre que antes. Y la gran discusión justamente tiene que ver con uno de los elementos que mencionaba Tomás, que es cuál es la calidad de la educación, y en particular de la educación pública, y si la educación que hoy día se imparte a través de los medios públicos, que en Chile está radicada en los municipios, es lo suficientemente buena para permitir que la gente pueda ir elevando sus ingresos a lo largo del tiempo. La conclusión de los estudiantes es que eso en Chile hoy día no ocurre, y es por eso entonces que tenemos tanta insatisfacción de distintos grupos sociales, que tienen que ver justamente con esta posibilidad de convertirse eventualmente en clase media. A ver, hay una cosa, Jorge, que quiero agregar, que me parece muy importante. Digamos, la esencia de la clase media es la movilidad social. O sea, es la posibilidad de que la sociedad en la cual vos naciste no sea después, en parte por tu esfuerzo, por las instituciones que vos tengas, seas de otro. Hay sociedades que mejoran su ingreso, como bien contó recién, porque mejora la economía en general, pero no hay una movilidad social. No te va generando una clase media. Cuando vos mirás los apellidos de los más ricos, prácticamente son los mismos que después de 20 años. Entonces, lo interesante de la sociedad latinoamericana, que es el nuevo desafío, es cómo en un modelo de crecimiento sostenido e institucionalidad empieza a promover lo que existió a principios del siglo, que fue la movilidad social. Es decir, yo nací en una cuna pobre, pero puedo llegar a ser otra cosa distinta. Eso hoy en Latinoamérica todavía falta.
Exactamente. Aquí y en Chile eso es como nosotros llamamos una torta de 1000 hojas, ¿no? Una persona que trabaja en el Ministerio de Salud en Chile me ha dicho varias veces, mira, dime tú, en qué lugar, en qué hospital nació una persona y yo te digo exactamente cuál es su futuro. Eso claro. Es lo opuesto de lo que acaba de señalar Tomás, ¿no? Si tú naciste en una posta rural, quiere decir que lo más probable es que vas a ser siempre pobre, siempre vas a trabajar en el campo, que no vas a tener acceso a educación y en consecuencia esto de la igualdad de oportunidades a la cual todos apelamos no existe. Decías hace un momento, Tomás, algo que me parece relevante. O sea, no existe una fórmula mágica, no existen modelos perfectos. O sea, ni el socialismo es todo lo malo que a veces se promociona o se promueve, y tampoco el modelo, digamos, más capitalista, más de la actividad privada, de la inversión, de la propiedad privada, también es perfectible. O sea, todo se puede mejorar. Si ustedes tuvieran que identificar modelos que estén en el mundo, que uno pueda decir, bueno, estos modelos pueden ser llevados a un modelo latinoamericano, porque la gente habla de los países nórdicos, bueno, pero países que viven 9 meses al año con 20 grados bajo cero tienen un tipo de productividad completamente diferente a las regiones donde nos movemos nosotros. Entonces, la pregunta es si es que existen modelos o países en los cuales esto se pueda destacar. A ver, yo te voy a contestar lo siguiente. Primero, la economía no está prescindente de la cultura del pueblo que trabaja. Entonces, los modelos no son exportables. A ver, yo siempre cuento la anécdota, ¿te acordás? En el año 92 o 93, Japón había entrado en crisis con la burbuja del 89. Hubo una misión del Fondo Monetario Internacional para ver qué política se podía hacer, lideradas por norteamericanos. Y propusieron que para reactivar el consumo interno había que bajar impuestos en Japón. Porque en Estados Unidos vos bajas los impuestos y el consumo aumenta. Bajaron los impuestos en Japón y lo que hicieron los japoneses fue ahorrar más. Entonces la recesión fue brutal, creo que fue el 93 o 94, es decir, porque no podés sacarlo de la cultura que tiene. Entonces, tratar de importar un modelo sueco a América Latina es no entender nada. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que sacar? Que América Latina ya tiene sus propias experiencias, su propia historia, y ver cuándo le funciona. Y lo que tiene que tener es menos péndulos. Es decir, los debates tienen que ser menos emocionales y más racionales. ¿Y qué sabemos nosotros? Que el sector privado es mucho más eficiente produciendo, y sabemos que el Estado es mucho más eficiente redistribuyendo. Y yo lo aprendimos en esto. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Instituciones que fomenten la reinversión en la producción privada, pero a la vez impuestos y políticas públicas que ayuden a mejorar la distribución del ingreso. Bien, después vamos evaluando cuál es mejor. La bolsa que se hizo en Brasil estuvo funcionando muy bien a Lula, pero la estuvo retocando todo el tiempo. ¿Qué creen que el modelo que inició es el mismo que está ahora? Cambió, porque la vida va cambiando. Y entonces lo importante de América Latina es que si las políticas que implemente tiene que evaluarlas, tiene que mirar si le están funcionando o no, y volver a reprogramarlas si hace falta. Esta cuestión más racional, y menos yo soy socialista y tú eres un burgués, yo soy un burgués, tú eres un socialista, no nos conduce a nada, porque sobre todo nos gastamos el tiempo en discutir y no en gestionar, que es lo que necesita la sociedad para ser mejor. Luis Eduardo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Tomás, así que déjame construir un poco sobre lo que él planteó. Si tú miras, aquí se habla, siempre en América Latina tendemos a hablar de los modelos de mercado o modelos socialistas. Y la verdad es que cuando uno mira el mundo capitalista, tú ves que hay una enorme variedad de modelos. Está desde Singapur, digamos, hasta Finlandia. Y entre medio hay de todo, digamos, ¿no? Está el modelo, entre comillas, anglosajón, que es mucho más liberal que el europeo continental. Y dentro del europeo continental hay grandes diferencias entre países como España o países como Dinamarca, ¿no? Entonces, ¿cómo es que uno va estructurando algo? Hay un proceso de prueba y error y de aprendizaje sobre el cual hay que construir. Y eso requiere estos grados de confianza de los que hablaba Tomás, de poder fijar un camino por un periodo lo suficientemente largo como para que las cosas puedan ocurrir. Anoche conversaba yo con un experto alemán que me dice, mira, Merkel está desarmando lo que se logró hacer en el gobierno anterior, que se tardó 10 años, que venía mejorando la distribución del ingreso en Alemania después de que había empeorado bastante
anteriores 20 años. Entonces, si tú al cabo de 10 años cuando las cosas empiezan a tener resultados, empiezas a cambiarlas simplemente porque no confías en la gente que tienes al frente o con la gente con la cual te tienes de la oposición, entonces no hay ninguna solución posible, porque ninguna de estas soluciones son soluciones de corto plazo. Y nosotros en América Latina tenemos una gran atracción por tratar de resolver el problema en los próximos 90 días. Y eso no existe. A ver, una pregunta que le vamos a trasladar de un usuario que está viéndonos en directo, que se llama Nicolás, nos escribe desde Uruguay. Y a ver, Luis Eduardo, que es interesante cómo lo ve un economista desde Chile y además un economista que trabajó muchos años en el Fondo Monetario. Se pregunta, ¿hasta cuándo se podrá mantener el modelo tan poco lógico en términos económicos como el de Venezuela y el que está asumiendo la Argentina? Nos preguntan desde Uruguay. Bueno, mira, por lo que yo sé, y no soy experto en ninguna de esas dos, en ninguna de esas dos economías, la respuesta, y sé mucho más de Venezuela que de Argentina, yo te podría decir que lo de Venezuela se va a mantener mientras el precio del petróleo esté alto. En la época en que yo estuve, que fue del año 1998 al año 2002 en Venezuela, cuando el presidente Chávez recién asumió, el precio del petróleo llegó a estar a $12 por barril. En ese momento no había nada que redistribuir. Era imposible hacer las políticas que está haciendo actualmente el presidente Chávez en Venezuela. Entonces, si el precio del petróleo, entiendo por los cálculos que he escuchado de algunos colegas venezolanos, cayera cercano a los $50 por barril, el gobierno no tiene manera de mantener el nivel de gasto ni la clase ni el tipo de redistribución que está haciendo actualmente. Entonces, yo diría que a priori es probable que lo de Argentina, donde hay menos recursos, donde los recursos están más distribuidos dentro de la economía nacional y que gran parte de lo que puede hacer el Estado depende de la recolección de impuestos, tenga límites más estrechos de lo que ocurre en Venezuela siempre y cuando el precio del petróleo se mantenga relativamente alto. Para Tomás... Adhiero rápidamente en esto, pero hay un punto, es decir, ¿cómo lo están pagando? Lo pagás con inflación. El problema está que ya ni la recolección de impuestos te alcanza para el volumen que estás teniendo, entonces lo haces con el nuevo impuesto, que es el impuesto inflacionario. Entonces, Argentina lo que está es, digamos, ahora empezó la etapa en la cual la primera víctima de la inflación, obviamente, no solo son los salarios de los trabajadores, sino que es la inversión. Entonces, evidentemente, Argentina no le va a durar mucho más este tipo de modelo. La forma de ajuste ahora es inflación y es más inflación en el futuro, y eso sabemos que no termina bien. Tomás, hay una pregunta de audiencia de Argentina, se llama Sebastián Cravas. La pregunta es muy larga, pero vamos a tratar de resumirla. Él dice, ¿por qué los mercados golpean tanto a la Argentina si hace 10 años que no pide dinero en el exterior, está pagando sus deudas puntualmente, ha renegociado con los acreedores con una aceptación del 95%, su Producto Bruto crece sin parar, incentiva el agregado de valor en sus manufacturas y exportaciones y promueve el consumo interno? La pregunta es, ¿por qué los mercados están golpeando a la Argentina por esto? A ver, la Argentina primero, la primera que hay un paper muy interesante de un economista argentino que se llama Juan José Cruces, con otro que estudia varios países y cuánto impacto tienen desde que entran en default, cuánta sobretasa siguen pagando a lo largo del tiempo. Mientras más grande el default, más la sobretasa que siempre pagás. Entonces, la primera es cierto que Argentina renegoció, pero ya hizo una quita del 74% del capital del total. Entonces, está sobre el 26, el 74 ya lo mandaste a pérdida. Y eso es el mercado tiene memoria. Número 2, es cierto que Argentina viene pagando, pero últimamente especifica deudas que estaban en dólares. Lo cual es raro. Nunca quiere cerrar con el Club de París. Lo cual es raro, porque aparte no es plata significativa. O sea, no hay una política coherente y consistente del gobierno de querer eliminar todos los problemas que tiene como para salir a buscar plata en el mercado de capital. Y de hecho, la última vez que salió, justamente el que le prestó fue Venezuela. Y Venezuela le prestó a casi 12-13% en dólares. Entonces, para salir al 12-13% en dólares, no. Entonces, Argentina ha ido pagando, pero también comete algunos errores de gestión que no son coherentes. Entonces, no tiene sentido pagar la deuda, 2.200 millones de dólares en efectivo como el BODEN 2012,
y después no pagás el bono de Chaco en dólares por $200.000. No tiene ningún sentido. Eso arma incoherencia y esa incoherencia en el mercado se paga con tasa de interés. Luis Eduardo, además, sí, sí. ¿puedo agregar algo lo de Tomás? Además hay una incoherencia institucional e internacional, digamos. No hay lo que ocurrió con la fragata ahora en Argentina. Hay un grupo, como tú decías, de 5% de los acreedores que han decidido que no van a llegar a acuerdo y que son bastante agresivos en tratar de hacer algún negocio con ese 5% y tratar de conseguir más del 26%. Entonces, mientras no haya un mecanismo institucional internacional que bloquee a esos tipos, vas a tener también problemas siempre, incentivos en realidad para que estos grupos pequeños traten de beneficiarse de las resoluciones de deuda como la que ha tratado de hacer Argentina. A ver, en la década del 90 el Mercosur se había convertido en un bloque de importante referencia, ¿no? Desde los encuentros anuales que se hacían, las misiones comerciales de los distintos países. Hoy pareciera que el Mercosur, sobre todo con el auge también de los países asiáticos, parece que perdió algún tipo de sentido o todavía es un mercado interesante para los países que lo integran. Dale. Yo creo que el Mercosur tiene un gran potencial, eso no cabe ninguna duda. Estamos hablando de países de ingresos medios, con poblaciones relativamente grandes, que van a lo largo del tiempo van creciendo, etcétera. El problema es que no hay acuerdo fundamental sobre cuáles son las políticas de mediano plazo, de nuevo, que van a permitir una mayor integración y una mayor fluidez de comercio e inversiones entre estos países. Si Brasil bloquea las exportaciones argentinas y a su vez Argentina se trata de defender de la brasilera y así sucesivamente, no hay ninguna posibilidad de que el Mercosur llegue a tener una importancia real para los inversionistas de los distintos países o incluso de forma tal de poder seguir expandiendo el comercio y especializarse en aquellas cosas de las cuales cada uno tiene ventajas comparativas. O sea, en Brasil ahora están bloqueando la exportación de vinos chilenos porque resulta que son muy competitivos respecto a unos productores que hay en el sur de Brasil que producen pésimo vino. Entonces uno dice, así no hay nada que hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a importar yo productos brasileños si no me dejan exportar los míos a Brasil? Entonces, mientras no hayan acuerdos bastante fundamentales sobre cómo vamos a operar, el Mercosur va a seguir marcando el paso. Jorge, yo creo que el Mercosur ya es solamente una frase. En realidad ya no existe más. Los mecanismos de integración o avanzan o se mueren. No hay etapas de letanía. Y cuando vos ves que la Argentina, las importaciones este año bajan 7%, pero las importaciones de Brasil bajan 20%, es decir, que con las importaciones que más bajan son las que vienen de Brasil, bueno, ya está, es de función. Entonces lo que hay es que en su momento se armaron algunas estrategias industriales específicas, como puede ser automóviles o alguna otra, que sobreviven, pero básicamente el Mercosur para mí ya dejó de existir, porque no tienen interés los países que pertenecen, más allá del relato, o sea, más allá de que lo digan. En efectividades conducentes no existen. Y lo que sí creo que va a haber dos modelos. Uno es la Brasil dependencia. Brasil no crea el Mercosur porque sí. Brasil cada vez es a nivel internacional un competidor de commodities en general, pero no es un competidor industrial. La industria de Brasil va a tener que abastecer su mercado interno y América Latina, pero no le va a dar para competir afuera. Brasil es el gran vendedor de alimentos, es el gran vendedor de minerales, y si le sale bien la exploración de petróleo, el gran vendedor de petróleo. Pero no es el gran vendedor de industria. Entonces Brasil contra esto hace dos cosas. Uno, lo que yo produzco en Brasil es para el mercado interno que va a crecer y para América Latina que va a crecer. Y número dos, creo multinacionales. Es decir, salgo a producir afuera. Entonces, ese modelo es que América Latina en realidad va a estar con los que estén detrás de Brasil o los que estén con un modelo más chileno-peruano, que es una apertura más fuerte de su economía y un fuerte vínculo con Asia. Estrategia Mercosur, ya sinceramente, creo que el título cuesta desmandarlo. Digamos, yo estudié toda mi vida diciendo lo bueno que era el Mercosur, pero yo sinceramente ya creo que es más un título que económicamente es irrelevante. A ver, la audiencia nos sigue enviando preguntas, mientras están hablando van ingresando. Esta va directamente, pregunta Vanessa desde Argentina, y le pregunta a Luis Eduardo, dice, ¿cómo ven a la Argentina económicamente desde el exterior? Dice, acá nos quieren inculcar números dibujados por el INDEC que no condicen con la realidad que vivimos.
La pregunta entonces nuevamente es, ¿cómo ven, por ejemplo, desde Chile, los economistas chilenos, lo que está pasando en la Argentina? Mira, aquí yo te diría que el consenso es que Argentina, que no se mira con buenos ojos lo que está pasando en Argentina, y se mira además con mucha duda todo lo que son las estadísticas. No por nada el directorio del Fondo Monetario Internacional ha puesto varios límites o ha dicho directamente de que la calidad de las estadísticas argentinas no cumple con los estándares internacionales, que no son confiables, y llaman al gobierno de Argentina a corregir estos problemas. Entonces, cuando un gobierno, y en Chile nos está empezando a pasar algo parecido con la medición de la pobreza y la medición del desempleo, cuando un gobierno empieza a jugar con lo que son las estadísticas oficiales, la conversación se complica demasiado, porque quiere decir que estás tratando de esconder el sol con un dedo y finalmente eso no es sustentable. Las crisis macroeconómicas en América Latina siempre nuestros gobiernos las han tratado de esconder, y una de las cosas que hay que tratar de proteger es justamente la credibilidad de las instituciones públicas y muy particularmente la credibilidad de las instituciones que producen las estadísticas, porque si no nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los hechos, malamente nos vamos a poner de acuerdo sobre cuáles pueden ser las posibles soluciones. Claro. ¿Puede existir, digo, porque mientras hablamos de preservar la calidad de las instituciones que hacen las mediciones, digo, yo siempre recuerdo que en la década del 90 el Banco Interamericano de Desarrollo financió todo lo que fue la nueva matriz insumo-producto, para el cual se postularon economistas internacionales por concurso, no hubo, digamos, arreglos políticos, había economistas colombianos, chilenos, etcétera, trabajando en la construcción de estadísticas verdaderamente serias. Eso fue en la primera etapa de Domingo Felipe Cavallo en el Ministerio de Economía. Luego todo eso se ha derrumbado. Pareciera ahora que en el resto de la región, en Ecuador está pasando lo mismo, en Venezuela ni que hablar, y ahora nos dice Luis Eduardo lo mismo. ¿Se podrá componer un día un organismo como la Eurostat, digamos, que no le permita a los países manipular tanto los datos para que efectivamente podamos avanzar hacia modelos más claros? Acá hay dos cosas. La primera son cuestiones metodológicas. A veces hay discusiones metodológicas de cómo se mide. Digo, medir la distribución del ingreso tiene una gran discusión que aparte es riquísima, digamos, de cómo se hace. El segundo punto es si yo lo quiero intervenir o no para que mienta. O sea, y acá el problema de América Latina es que está empezando a avanzar la idea de que, bueno, la mejor forma de negar la realidad es no mostrarla. Y como que si los problemas se ocultaran. Y los problemas no se ocultan, los problemas siguen existiendo. Y ahí me sumo a lo que acaba de decir. El problema es que si yo no sé dónde estoy, ¿cómo sé dónde voy? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Porque uno no mide por el placer de medir. Digamos, cuando vos le tomás la temperatura a tu hijo con el termómetro, es para saber qué hacer. O sea, si tiene 37,5, lo meto en la bañadera. Si tiene 38,5, le doy un antitérmico, un antifebril. Si tiene 40, corro al médico. Es decir, vos no medís para anotarlo en una agenda, ay, lo anoto en la agenda, qué lindo. No, en economía es lo mismo. Vos medís para actuar. Si yo me engaño en la medición, lo que actúo, ¿está bien o está mal? Quizás el chico tiene 37,5, estás corriendo al médico, lo cual es horrible, o tiene 40 y te estás quedando con un baño en la cama, en la casa, lo cual también es horrible. Entonces, tenemos que recuperar la capacidad de medir, y la medición no le hace mal a nadie. Las políticas que se implementan después son las que le hacen mal a nadie. Luis Eduardo, no sé si quieres agregar algo. ¿Vamos a cerrar, dices tú? No, digo, si agregas algo sobre los temas estadísticos que se están manipulando. Yo creo que así como no funciona el Mercosur, va a ser bien difícil hacer un Eurostat latinoamericano o algo parecido, ¿no? Yo no soy muy optimista al respecto. Creo que si tenemos dificultad para construir nuestras propias instituciones, va a ser más difícil tratar de internacionalizar. Así es que eso. No mucho. Bien. A ver, como para poder terminar, porque sé que ambos tienen agendas bastante complejas, nos siguen llegando preguntas, muchas preguntas son de Argentina, donde naturalmente se habla del tema que más angustia a los argentinos, que es que tenemos 40 de fiebre, pero según el INDEC 37, es decir, tenemos alta inflación. Uno de los temas que genera mucho interés hoy es el fenómeno de China.
días pasados, un grupo de representantes de distintos países latinoamericanos asistieron a este foro del Asia-Pacífico. ¿Qué pasa realmente con China? O sea, es un país que efectivamente es una gran apuesta para los mercados latinoamericanos desde el punto de vista de buscar inversiones que lleguen al país, o en realidad China quiere seguir en su modelo que es, vengan inversiones hacia mí que tengo 1.300 millones de personas para darles de comer. Bueno, mira, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. Yo creo que China va a hacer ambas. Recordemos, digamos, lo que China estaba haciendo es crecer a tasas enormemente altas, en exceso del 10%, aunque ahora está aterrizando en tasas de entre 7 y 8, y necesita recursos naturales. Y necesita además una población cuyos ingresos han ido creciendo, también necesita sofisticar la oferta alimentaria incluso. Entonces, no caben dudas de que en cierto modo el futuro de América Latina está atado al de China y eventualmente al de India y después posteriormente probablemente al de Indonesia, que son enormes economías con grandes poblaciones y en las cuales nosotros como poseedores de recursos naturales tenemos la posibilidad de abastecernos. Por otro lado, gran parte de eso, como lo han hecho los japoneses anteriormente, se va a reflejar a su vez en inversiones chinas en América Latina, porque ellos de esa manera buscan tener influencia sobre qué se produce, cómo se produce y asegurar su abastecimiento. Así que yo creo que van a ver de las dos cosas. La gran pregunta es cuándo China entra en recesión y qué consecuencias tiene eso para América Latina y si acaso América Latina está preparado para un bajón de importaciones fuerte de parte de la China. Yo creo que no estamos preparados, creo que la sorpresa va a ser enormemente desagradable y más aún pienso que es un problema solo de tiempo en que China de repente se desacelere significativamente y que nosotros tengamos problemas. Bueno, ahí quiero sumar varias cosas. La primera es, antes Estados Unidos estornudaba y nosotros nos resfriábamos, ahora el problema es estornuda China, básicamente. Pero también es cierto que China va a ir desacelerando, tiene un problema, digamos, no puede crecer, una cosa es crecer el 8% o de 11% hace 10 años, otra cosa este 8%, digamos, un acumulativo, claro, cada vez te cuesta más. Claro. Y aparte, lo que nosotros sabemos, digo, si yo tengo una China que sigue creciendo 7 ahora los años, después 6, 5, porque tiene un problema de edad también. En el 2030 ya tiene un problema de edad, de aging bastante complicado. Pero después va a venir India. Y después te viene, o sea, yo creo que hay que mirar Asia, en la cual China hoy es la principal locomotora, pero que a partir de próximos años quizás sea más importante India que China como locomotora. Y son ahora 1.260 millones de habitantes, pero India ya en el 2017, 2018 ya va a tener más habitantes que China. Entonces, cuando vos miras Asia en su conjunto, Indonesia tiene solo 260 millones de habitantes. Sí, mucho más chica. Pero solo, ¿no? Es decir, lo tenés como un horizonte. Yo creo que Asia tiene un horizonte de crecimiento bastante importante en los próximos años, y eso a la América Latina le viene fantástico. Y es cierto, si llega a entrar en recesión esos países, no, Latinoamérica va a pasar una crisis bastante fuerte. Como para terminar, una pregunta que nos está llegando en este momento desde Colombia, que hace Paula Andrea López. Dice, ¿por qué el impacto de la crisis económica mundial fue realmente menor para Latinoamérica si se la compara con el resto del mundo? Por lo que estábamos hablando recién, o sea, porque en gran medida, como dice Tomás, China reemplazó a Estados Unidos. China ha sido la locomotora de crecimiento de la economía mundial, explica más del 60% del crecimiento de la economía mundial en los últimos años, y en esa medida, entonces, en la medida que nosotros somos abastecedores y vendedores hacia China, eso es lo que ha sustentado las economías latinoamericanas. Y por eso yo creo la preocupación que compartimos con Tomás de qué es lo que pasa cuando si China llegara a desacelerar antes de que economías como India puedan tomar el liderazgo nuevamente. Hay una cosa que quiero decir, no hay crisis internacional, les pido 1000 disculpas, hay crisis de los países desarrollados. Sí, claro. Los países en desarrollo no están en crisis. Y de hecho el continente que más crezca quizás este año, más que Asia, sea África. Entonces acá me llama mucho la atención, porque África viene creciendo muchísimo estos años, y el mundo ahora, desde que Europa no crece, habla de crisis internacional, pero sí África está creciendo mucho. O sea que resulta que para el mundo, si Europa, que es un continente rico, entra en crisis, el mundo entra en crisis. Pero si un continente pobre como África crece como nunca, ¿el mundo está en crisis? No, el mundo no está en crisis.
Los que están en crisis son los países desarrollados y sobre todo Europa, que tiene un problema también estructural, que es que su población cada vez va a ser menor y más vieja. Ese continente no tiene destino. El continente, los que van a crecer son Asia, África y América Latina. Ese es el nuevo mundo que tenemos por delante. Para terminar, una que va para Tomás Bulat. Tomás, ¿crees que alguna vez los argentinos dejaremos de estar enamorados del dólar? Absolutamente. En cuanto a la inflación sea 5 o 6% anual, ya está. Ahora, lo que te estoy diciendo es magia. Argentina necesita algo que es razonable en todo el mundo. Inflación baja y tipo de cambio móvil. O sea, que el tipo de cambio puede estar a 3.50, después puede estar a 2.80, después puede estar a 3.20, después... En cuanto te pase eso y la inflación sea baja, el argentino deja de pensar en dólares. El argentino no piensa en dólares porque quiere. Piensa en dólares ¿por qué? Porque tiene una inflación del 25-30% y su moneda pierde valor. No es tan complicado. Entonces no busquemos enamoramiento de otro lado. En Argentina, cuando tuvo baja inflación, 2004, 2005, 2006, la gente no corría a comprar dólares. Empezó a comprar dólares ¿cuándo? Cuando la inflación se fue al 22 en el 2008. Entonces, paremos con esto del discurso de que hay un enamoramiento. No hay enamoramiento. Y hoy el dólar a 4.70 en Argentina está barato. Y como cualquier persona racional, cuando hay algo barato, la gente ¿qué hace? Lo compra. Exacto. Bueno, pero déjame agregar, ¿puedo agregar algo un segundo? Claro. Nosotros en la década del 80 en Chile, en las vitrinas comerciales, se decía, todos los precios estaban en dólares y abajo, porque era ilegal pagar en dólares, decía equivalente a moneda nacional. Y todo se pensaba en dólares, todos los precios estaban en dólares. Hoy día nadie en Chile piensa en dólares. Así es que es cierto lo que dice Tomás, si tú tienes estabilidad de precios y tienes un tipo de cambio fluctuante, la gente deja de pensar en la moneda externa. Se acabó. Muy bien, termino con esto. Luis Eduardo, si el presidente de Chile, Ricardo Piñera, lo llamara por teléfono y le dijera: Luis Eduardo, ¿quieres ser ministro de Economía en este contexto internacional? ¿Qué dirías? Bueno, un amigo mío es el ministro de Hacienda, le decimos nosotros en Chile, y yo creo que él se ha beneficiado enormemente de una situación internacional fantástica. Le ha permitido gastar como pocos, y los problemas vienen después. Así es que sí, ha sido una tarea relativamente fácil ser ministro de Hacienda de este gobierno. Perfecto. Y Tomás Bulat, si mañana suena el teléfono celular, Cristina Fernández de Kirchner te invita a ser ministro de Economía de la Nación con más injerencia que Hernán Lorenzino, ¿qué le dirías? Te voy a decir dos cosas. La Argentina no tiene prácticamente deuda. Los argentinos no tienen deuda externa, las empresas no están casi endeudadas en moneda extranjera y el país tiene una deuda de moneda extranjera fuera de la propia institución argentina muy bajo. El precio de la soja está en $550, el potencial de crecimiento de la región es fantástico. Si no agarro ahora, no agarro nunca. Ahora bien, claro, es la mejor condición. Sí, claro. Pero ¿sabés qué? Hay cosas que van a tener que cambiar, definitivamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias a Luis Eduardo Escobar, economista de Chile, estoy adelantando, a Tomás Bulat por haber estado. Vamos a disculpar también al economista Juan Ramón Rayo y al economista José Guerra, que han tenido dificultades técnicas que le han impedido que funcionara la conexión. Hemos intentado y de hecho seguimos intentando hasta recién y no hubo manera de tenerlos aquí, pero los vamos a invitar. Gracias a los dos y será hasta el próximo encuentro de América Directo, que nos gustaría volver a contar con ustedes. Muchas gracias, un placer. Adiós, gracias a todos. Adiós. Gusto de América Latina tiene que ver justamente con cómo se juegan estos elementos y cómo se van compatibilizando para ir perfeccionando un modelo que lleve hacia un desarrollo que sea más sostenible y más equitativo. Tomás. Mira, a ver, hay una cuestión medio latinoamericana quizás de empezar a rotular, como que todos los rótulos son buenos, malos, te tiene que dar bien o te tiene que dar mal. Y lo que en realidad la economía, como la sociedad, es una evolución, en la cual mientras vas corriendo vas también aprendiendo los errores y las cosas que dejaste aparte. O sea, claramente el Consenso de Washington, que hacía claro hincapié en el tema de la eficiencia económica y no en los impactos sociales, en el caso de la Argentina en los 90 ha logrado muchísima mejora en la inversión de infraestructura. Se logró el superávit energético que Argentina no tenía, se construyeron una cantidad de rutas que Argentina no tenía, se logró finalmente, digamos, mejorar la eficiencia de los teléfonos. Acordémonos que antes del Consenso de Washington en Argentina no tenían teléfono.
no tenías nada. Entonces la infraestructura se mejoró durante los 90, como se empeoró la desigualdad del ingreso, como se generó mayor pobreza. Y no son contradictorios, son donde pusiste el foco. La reacción por contrapartida fue la que tenemos ahora, que en realidad es prácticamente no hay inversiones. De hecho, Argentina ya perdió el superávit energético que tenía. Argentina tiene una infraestructura básica económica muy mal, pero tiene una mejor distribución del ingreso. Lo importante es tratar de no ir de un lado para el otro y verlos como etapas evolutivas en las cuales haces hincapié en algo y nunca tenés que olvidar del otro. Y después, en algún momento, priorizar la recomposición de infraestructura, más economicista, después movés un poco más lo social. Y es un ir y venir, y es un ir y aprendiendo. Digo, esta cosa, la receta económica que nos soluciona la vida a todos con un solo tema, no existe. Y no es eso la economía. A ver, decíamos al comienzo que en la región se evidencia dos modelos muy definidos. El que encarna Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI, en el que se podría decir que se alinean en alguna medida Ecuador, Bolivia en una parte, aunque quizás ahora menos, y desde que Cristina Fernández de Kirchner ganó la reelección, parece que Argentina también se alinea bastante. ¿Ustedes coinciden, digamos, en que estos son los países que van en esa línea, digamos, mucho más intervencionista y que efectivamente esta línea se va a profundizar, o creen que falta una cesación de pagos de toda la deuda? A partir de ese momento se produce un quiebre que plantea claramente dos modelos en la región de América Latina. Por un lado, el socialismo del siglo XXI, encarnado en el presidente venezolano Hugo Chávez, que acaba de ganar la reelección, y por el otro lado, las economías en gran medida representadas por la economía chilena, seguida también por Perú y por Colombia, economías más alineadas con los modelos liberales de los años 90. Por eso es que hoy contamos con la suerte de tener al doctor en Economía de la Universidad de Maryland, Luis Eduardo Escobar, economista chileno, que durante 20 años trabajó en el Fondo Monetario Internacional y fue asesor del exministro de Economía, Nicolás Eizaguirre, durante la gestión del presidente Ricardo Lagos. Fue asesor también de la presidenta de Nicaragua en su momento, Violeta Chamorro, y desde el 2006 se desempeña como consultor independiente. Y aquí en Argentina está con nosotros Tomás Bulat, que es economista y Master Science in Economics de la Universidad de Londres. Bienvenidos a América Directo. Hoy tenemos la suerte de contar con un grupo de economistas, que hasta ahora son dos, pero hemos tenido algunos problemas que han dificultado las conexiones con Venezuela y con España, con los que vamos a hablar de varios temas vinculados con América Latina, con cómo va la economía de la región, y también incluso vamos a hablar sobre la situación en España, ¿no? Desde el año 1990 se vivió un proceso de inserción de las economías de América Latina que fueron conocidas para muchos como las políticas neoliberales, o también las llamadas como el consenso de Washington. En el año 1995 tenemos la primera crisis, que se conoció como el efecto tequila en la economía mexicana. En el 97 fueron las economías del sudeste asiático. Luego fue la crisis rusa, por último la crisis brasileña, y el broche de oro fue la crisis argentina del año 2001-2002, que terminó con un importantísimo periodista y es conductor también del premiado ciclo televisivo El Inversor, que acaba de ganar uno de los premios más importantes de la televisión argentina. Les damos la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar en América Directo. Y me gustaría empezar con cualquiera de los dos. O sea, después de la caída del consenso de Washington, ¿qué balance se puede hacer de la situación económica en América Latina? Empezamos con Luis Eduardo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que el consenso de Washington quedó reconocido como insuficiente. O sea, yo creo que muchas de las cosas que se decían en el consenso de Washington y en las medidas que se planteaban inicialmente correspondían a una parte de las necesidades de América Latina, pero desde luego eso no se hacía cargo de los problemas de tipo social, no se hacía cargo de los problemas de distribución del ingreso,
no se hacía cargo de las consecuencias de la redistribución de la riqueza que estuvo implícita en las privatizaciones que se llevaron a cabo en muchos de nuestros países, en fin, y yo creo que gran parte del debate que existe hoy día